ayer, reflexionando mucho sobre casos y experiencias principalmente de local, muy locales, tal vez en la visita viendo las fincas, viendo parcelas, la unidad básica, pero todos estamos reconociendo la necesidad de tener siempre un conjunto de capas que nos ayuden a tener una estructura más amplia que favorezca la adopción de prácticas, que incentive comportamientos, un cambio de comportamientos en los distintos actores, tanto individuales como colectivos. Entonces, ese trabajo de capas normalmente lo podemos abordar con un enfoque multiescalar. Y hoy vamos a dar ese primer salto hacia arriba, que es el salto de reflexionar desde, y perdón, es que yo soy un poquito irreverente a veces. Vamos a tener un primer espacio de reflexionar esas lecturas hacia procesos nacionales, ¿no es cierto? Lo local hacia lo nacional. Entonces, hoy tenemos un panel conformado por los puntos focales nacionales de los 4 países. De parte de Ecuador nos acompaña Inés Arias, que es la directora de adaptación, junto con Karina Salinas, que es el punto focal nacional técnico del proyecto AICA, y Cari, creo que eres la cara más antigua que yo recuerdo dentro del proceso del ministerio. Eres la memoria de muchos de los procesos nacionales. Creo que es un honor tenerte a ti aquí y siempre contribuyendo en los procesos que se están generando. Entonces, muchas gracias por estar acá. De parte de Colombia tenemos a Guillermo Prieto. Él es el coordinador del grupo de adaptación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y perdón, el Ministerio de Ambiente en Ecuador es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE. En el caso de Guillermo ha sido la persona que ha seguido muy de cerca el proceso del AICA, la implementación, y un aliado súper importante para el proyecto y para Condesan en articular acciones. Tiene un interés genuino y amplio, por ejemplo, por apuntalar el proceso regional de la Iniciativa Andina de Montañas, que a pesar de que no es punto focal nacional, es un convencido, y siempre conversamos con María que nos encantaría tener más de esos oídos siempre abiertos para poder hacer esa reflexión y retroalimentación. Y Guillermo ha estado acompañando al equipo de Colombia casi como un miembro más del equipo, así que Guillermo, gracias por ese apoyo durante el proyecto y un gusto tenerte hoy acá. En representación de Perú tenemos la participación de Carla Valer. Ella es la directora de la Oficina de Ambiente de Minagri, algo así, más o menos. Ya me vas a corregir, Carla. Y básicamente en Perú el proyecto tiene, el AICA ha tenido una lógica de intervención un poco más a nivel nacional, apuntalando la NDC y su implementación y su articulación del sector agua y agricultura. Entonces, ese es el representante de Minagri, es la contraparte técnica, ha acompañado varios de los procesos vinculados. Y Carla, ha sido un gusto conocerte, para mí un gusto conocerte hoy acá, y estoy segura que desde la perspectiva de esos retos intersectoriales que cambio climático nos ofrece y nos da la oportunidad de abordar, es interesantísimo poder escucharte hoy. Y finalmente tenemos como el punto focal nacional técnico, en el caso de Bolivia, a Carla Argandoña. Ella es profesional del Viceministerio de Saneamiento y Agua Potable del MAYA, el Ministerio de Ambiente y Agua en Bolivia. Carla ha estado muy involucrada en el día a día del proyecto. Siempre destaco, Carla, que tú nos has dado un respaldo brutal para movilizar las acciones. Y Carla es un perfil mucho más técnico, es ingeniera civil. Y creo que también ha sido un desafío para ti, Carla, poder hoy dar el vínculo a entender estas otras dimensiones de lo que implica empezar a trabajar en la sostenibilidad con un enfoque más amplio y en un contexto de cambio climático. Entonces, creo que las perspectivas de cada uno de ustedes son valiosísimos y ustedes han estado en el día a día del proyecto. Y le hemos pedido también a María que nos acompañe en el panel.
María también ha estado en el día a día desde antes del primer día del proyecto AICA, desde el primer día que este proyecto tocó la puerta de Condesan, María lo ha estado haciendo de seguimiento. Y María es bióloga. Y en realidad es una bióloga que siempre ha trabajado el tema de manejo y de gestión. Tuvo sus incursiones en biocomercio, su corazón está todavía ahí. Y bueno, María creo que también valora mucho el aporte que desde la investigación podemos hacer hacia la gestión y el manejo. Entonces, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y vamos a tratar les he pedido a los puntos focales nacionales que tratemos de tener un diálogo lo más fluido posible. Y vamos a reflexionar sobre dos preguntas que a priori son bastante sencillas, a priori. La primera es cómo se articulan los aprendizajes AICA a procesos nacionales. Entonces, eso quiero pedirles a cada uno de los países en la experiencia cómo se ha articulado, pero también tal vez qué oportunidades vemos a futuro. Y la única regla es que tratemos de mantenernos en un margen de 3 a 5 minutos para que podamos dialogar y que este espacio no se convierta en tan pesado. Entonces, vamos a empezar en orden alfabético por Bolivia. Perdón. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primeramente, hacerles llegar un cordial saludo del Ministro de Medio Ambiente y Agua y el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bueno, creo que es importante rescatar el proyecto AICA ha sido innovador en el país y especialmente en el sector que hemos ido abarcando. Nosotros como Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico siempre hemos estado enfocado a las acciones de ampliar la cobertura en los servicios básicos. O sea, ese ha sido nuestro rol fundamental establecido. Sin embargo, el proyecto AICA nos ha dado una oportunidad y personalmente también, como lo indicaba Macarena, hemos podido ver un poco más allá, hablar sobre ecosistemas, ver medidas no estructurales, el tema de educación, la transversalidad del género y también la inclusión. Creo que eso nos ha aportado mucho a nuestro trabajo que hemos venido realizando como ministerio. Y esto ha sido implementado a través el aprendizaje del AICA a través de nuestras guías. Nos hemos vinculado con otros sectores, hablando con el tema del sector en el tema de gestión de riesgos, que tiene la competencia otros ministerios, otros viceministerios. Hemos adaptado eso también bajo el lineamiento que tenemos de nuestro plan de desarrollo sectorial económico, que es nuestro PEDES, es nuestra agenda quinquenal de cada gobierno, y hemos ido incluyendo, si bien en esta se hablaba de cambio climático, se ha enfocado a los impactos del cambio climático. Y con el proyecto AICA hemos podido tener una ventana de ver medidas y, como lo decía, estructurales y no estructurales, pero de adaptarnos. Y eso nos ha ayudado también a mostrar a nuestras entidades subnacionales. Esa visión de adaptación hemos empezado a cambiar y hemos ido interrelacionándonos con otras unidades de la gobernación, del gobierno municipal, que no solo se queda en saneamiento básico. O sea, ha sido una integralidad y eso nos ha apoyado mucho el proyecto AICA y mostrar que a través de educación, con nuestro libro Aquaherbes, podemos llegar a los más pequeños, hablando de la temática que ahora es muy importante generar la conciencia. Creo que desde ese punto podemos ir avanzando. Espero está en lo tiempo. Gracias, Carla. Te agradezco mucho. Entonces, ahora le vamos a pedir la palabra a Colombia. Muy buenas, todavía son días. Un saludo del ministro Carlos Correa, del viceministro Nicolás Galarza y de mi jefe, el director de Cambio Climático, Alex Saer-Sacker. Nosotros en qué tenemos, digamos, cómo hemos permeado diferentes instrumentos. Tenemos en Colombia uno que se denomina Plan Nacional de Desarrollo y en él tenemos una meta que es el 100% del país implementando acciones de adaptación a cambio climático y de esa, digamos, este
proyecto y otros proyectos de alta montaña, de partes bajas, de humedales, los hemos venido permeando en el territorio, a la vez que el territorio también nos manifiesta desde sus departamentos, desde sus autoridades ambientales, desde sus entes territoriales que son gobernaciones, que son alcaldías, nos han venido manifestando lo que hacen en sus territorios, y ahí estamos haciendo nosotros por parte del Grupo de Adaptación una especie de gira para poder conocer esas medidas que otros están haciendo y las estamos documentando. Documentamos cada una de las medidas. Hemos encontrado medidas repetitivas, digámoslo así, con diferentes nombres, pero finalmente es la misma medida, ¿sí? Ese es uno de los instrumentos. El otro instrumento que aporta portafolios de medidas de adaptación son las contribuciones nacionales, que es unos retos, digamos, a mediano y corto plazo para en nuestro caso, adaptarnos al cambio climático. Otra estrategia que tenemos, que es la estrategia a largo plazo, que es la 2050, estamos visionando qué sucedería en 50 años. Entonces también tenemos unas apuestas asociadas a portafolios de medidas o a ciertos sectores, salud. Es decir, ya no solamente estamos permeando los de ambiente, sino a pesar de que la Dirección de Cambio Climático está en ambiente, la visión debe ser mucho más grande, no solo ambiente, sino permear todos los sectores, salud, vivienda, energía. Entonces, a través de ellos montamos ajustamos unos instrumentos que se llaman planes integrales de gestión de cambio climático a nivel sector, por los sectores, vivienda, salud, pero también en el territorio tenemos los territoriales que hacemos con cada uno de los departamentos. Entonces, en este momento llevamos, de los 32 departamentos, estamos ya formulando el último PIC, ¿sí? Y finalmente nosotros este año estamos culminando, así como estamos culminando el plan integral de gestión de cambio climático de nuestro sector, del sector ambiente, donde vamos a poder permear todos estos ejercicios reales, vivos, ¿sí? Del ejercicio de las comunidades, del ejercicio de los profesionales, todas las medidas que tenemos, ¿sí? Y otro escenario ha sido que compartimos con los proyectos que tenemos en este momento vivos, proyectos de adaptación. Tenemos 5 que están distribuidos a lo largo del país. Tenemos en zona baja, no sé, quizás los hayan escuchado, proyecto Mojana. Ese es en la zona de Sucre, zonas bajas, zonas cálidas, humedales, ciénagas. También tenemos otro compartido aquí con Ecuador, un proyecto binacional asociado a la adaptación para garantizar la seguridad alimentaria, y con pueblos indígenas, agua, y con comunidades afrodescendientes de las cuencas binacionales Carchi y Guaitara, Mira-Mataje. También tenemos en la Amazonía, Amazonía Sostenible para la Paz, ¿sí? Y tenemos y pues AICA, ¿sí? Eso, digamos, en alta montaña en diferentes áreas. Muchas gracias, Guillermo. Entonces ahora, por favor, le vamos a pedir a Ecuador. Bueno, reciban un cordial saludo igual del señor ministro Gustavo Manrique, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, de la subsecretaria también de Cambio Climático, Karina Barrera. Y en el caso de Ecuador, pues el AICA ha tenido bastantes aportes, y en especial quiero destacar la alineación que ha tenido con todas las políticas públicas que en un momento en la mañana les había mencionado. La primera, que es la estrategia de cambio climático, donde ya se establecen los sectores priorizados, y en ese sentido, pues la iniciativa AICA está alineado en el sector de patrimonio hídrico. El segundo elemento de política pública importante para nosotros es el tema de la NDC, que justamente establece ya metas, indicadores, y el proyecto AICA está anclado directamente con 4 metas de cumplimiento a este instrumento.
En ese sentido, pues las 4 metas que apuntalan es en la inclusión justamente de las variables de adaptación del cambio climático, en especial en los insumos que se trabajan en el sector eléctrico. En este caso, apuntaló al tema del Plan Maestro de Electrificación, lo cual sumó bastante para el tema del sector. El otro es justamente los estudios de análisis de riesgo que se hizo para las centrales hidroeléctricas, y esto, a más de sumar al sector, también suma importancia en el tema de la construcción del Plan Nacional de Adaptación, que lo estamos ahorita elaborando en este año, ya que ellos establecen también estudios de riesgos por sector, y este estudio que se hizo de análisis de riesgo y vulnerabilidad justamente va a sumar a los esfuerzos que estamos construyendo desde el Plan Nacional de Adaptación. En ese sentido, también el AICA nos ha ayudado un poco también replicando lo que han mencionado los colegas de los otros países en el tema de justamente ver esas buenas prácticas ya en territorio, que justamente pueden servir de réplica incluso dentro del portafolio de proyectos que maneja la Dirección de Adaptación al Cambio Climático. Mencionar que también el aporte también ha sido a nivel local, por justamente todas las interacciones que se han venido formando entre los diferentes actores a los distintos niveles. Entonces, eso también ha sido un aporte sumamente importante de justamente mirar cómo se fue construyendo estos espacios. En la mañana también veíamos un poco sobre el comité que se conformó en la cuenca del Machángara, que también es un ejemplo para poder replicar de cómo se conforman estos espacios, y también el objetivo que tiene de dar la sostenibilidad a una iniciativa que en algún momento termina, y que estos espacios conformados van a permitir la sostenibilidad de todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, Inés. Y Carla, por favor. Ahora Perú. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, lo que me toca reflexionar realmente, porque ha sido todo un reto para nosotros incorporar el tema de cambio climático en un aspecto tan tangible como dejar expedientes técnicos que van asociados al correcto uso del agua, y a que esto realmente llegue a los verdaderos beneficiarios, que son los miembros de la Junta de Agua. Entonces, realmente un expediente técnico en Perú es bastante caro. Los gobiernos regionales, locales, muchas veces no tienen los medios, pero en torno a esa infraestructura, entre comillas, gris, se ha desarrollado toda una cultura del agua, todo el tema de relevancia en torno al cambio climático, y también creo que se ha dejado una enseñanza para muchos especialistas que veían pues el tema ambiental, que al final es transversal, pero también se ha dejado un tangible a través de muchos cursos de capacitación, y yo rescato uno que estuvo en el último año, que es el costo de beneficio de las medidas de adaptación al cambio climático. Muchas veces la gente piensa que invertir en estas medidas o incorporarlas en el presupuesto pueden ser elevadamente costosas. Sin embargo, se ha visto que es mejor desarrollar estas medidas de adaptación en vez de estar haciendo luego obras de contención, ¿no?, cuando ya pasó todo el desastre. Entonces, eso es algo que está marcando la pauta, y es algo que rescato mucho del Ministerio del Ambiente, porque siempre, desde que comenzamos con la ley y el reglamento, se le dijo a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, que realmente es más conveniente adaptarnos, porque cuando ya llega el perjuicio, a nosotros es 10 veces más, digamos, costoso, y prácticamente es una desgracia. Entonces, hacemos esa incidencia, siempre le estamos dando valor agregado a todo lo que desarrollamos, indicando que esto también contribuye al cambio climático. O sea, ya no es algo lejano para los agricultores y agricultoras. Muchas gracias nuevamente, AICA, y realmente la simbiosis, ciudadanos, gobiernos regionales, Minam Midagri, y evidentemente con todo el apoyo del proyecto AICA, nos deja una gran lección. Muchas gracias, Carla. Yo voy a tomarme unos minutitos para
la siguiente pregunta y reflexionar un poquito sobre las respuestas de los panelistas sobre estas características de la resiliencia, algo que lo tomamos de partida en el marco conceptual el día de ayer en la mañana, que ha influenciado mucho las preguntas que hemos hecho en cada una de las mesas y que creo que aquí sus respuestas también ayudan a reflexionar sobre ella. La primera es la diversidad, la capacidad, la cantidad de opciones que se han desarrollado, elaborado, propuesto en este marco para dar respuesta a la adaptación al cambio climático. En el caso de Bolivia, por ejemplo, donde estamos trabajando en un contexto urbano, sobre la temática de drenaje, para reducir riesgos de inundación. Es súper interesante lo que mencionó un poco brevemente Carla, el haber incorporado no solo medidas estructurales, que es lo común y lo estándar en ese enfoque, sino el conjunto de medidas no estructurales, empezando por educación, restauración y varias otras medidas, franjas, etcétera, que lo estamos monitoreando en este concepto de sistema urbano de drenaje sostenible y que también va a alimentar los procesos de política. Entonces, esa diversidad de opciones a ampliar, eso es algo muy importante. El otro elemento que también lo mencionó Bolivia es el tema, y varios de las demás participaciones, es el tema de cómo también estas experiencias alimentan la construcción de guías, la reflexión sobre políticas, que sería parte, y sobre todo, cómo estos casos concretos, mencionaba Carla, ¿no es cierto?, y cómo estos casos concretos a nivel local se convierten en un ejemplo específico de cómo podemos actuar. Es decir, Manuel siempre dice, en Condesan tenemos siempre nuestros enfoques de trabajo, pero nuestros sitios de aprendizaje. Nuestros sitios de aprendizaje son esa experiencia concreta, clara, que te ayuda a tener una pata real en el territorio. Y esa estrategia también es importante y me parece que va mucho por la adopción de un enfoque y una perspectiva multiescalar, que es parte de la necesidad de tener estos niveles. Otro tema bien interesante me parece el tema el tema de gobernanza no lo voy a ampliar más, lo discutimos toda la mañana, pero lo volvió a destacar Inés, como como parte, siendo una experiencia muy concreta, pero un ejemplo de cómo la gobernanza nos ayuda a apuntalar el proceso de adaptación. Y el otro que me parece... El otro que quería destacar es el último mensaje que hablaba Carla, ¿no? Este mensaje de es más conveniente adaptarnos ahora y aceptar el cambio, que está vinculado al tercero, a la aceptación de la incertidumbre que esto implica. Si no aceptamos que estamos en un contexto de cambio, de incertidumbre, es mucho más difícil poder prepararnos a esos escenarios que se nos vienen. Entonces creo que eso es bastante valioso dentro de la reflexión. La siguiente pregunta va más hacia la continuidad de acciones. Entonces, ¿qué alternativas que vemos en el marco de estos procesos nacionales? ¿Cuáles son esas oportunidades y cómo se puede dar continuidad a estos procesos? Entonces, vamos a arrancar más bien desde ahora. Vamos a empezar en este sentido, con Ecuador. Déjame poner mi cronómetro. Bien, muchísimas gracias por el espacio. Creo que la experiencia que hemos tenido con el proyecto AICA y de hecho con toda la experiencia en la implementación de proyectos de adaptación y mitigación en Ecuador, hemos visto que el principal elemento para poder sostener las medidas es la construcción de las medidas con quien vaya a ser el beneficiario. De hecho, las medidas que han sido impuestas históricamente, y creo que eso pasa en todos los países de la región, cuando viene una ONG y te dice tienes que poner la letrina porque es lo que yo creo que tú necesitas, eso de ahí, esas infraestructuras han quedado porque nunca fueron capaces de sentarse con las comunidades y saber cuál era la necesidad ni el impacto que causaba. Entonces es dinero desperdiciado, es algo que no se necesitaba, no era urgente y bueno, no fue sostenible. Entonces, en el momento en que tú construyes con el beneficiario, ya sea una comunidad, sea un gobierno local, sea una ONG o la academia, los procesos van a seguir sosteniéndose en el tiempo porque son parte de. No sienten que fue algo impuesto, no sienten que fue algo por fuera. Por otro lado, es importante
hacer que lo que tú estás haciendo de alguna manera le aporte a ese proceso de ese beneficiario o lo que está, en donde estás trabajando. En el caso de Papayacta, en el Napo, nosotros trabajamos con un proceso bastante interesante con los ganaderos. ¿Qué es lo que faltaba con los ganaderos? Ellos estaban con toda la predisposición de trabajar e implementar buenas prácticas, pero ¿qué les faltaba? Entonces se abrió de la caja de ahorro, se fortaleció la caja de ahorro, se les dio insumos, se hizo mejoramiento genético, se hizo mejoramiento de pastos y vieron un resultado al corto plazo, mejoramiento en la cantidad de leche producida, el peso de los animales también, y evitamos también que siguieran al páramo. Eso va a continuar, porque ellos ven que funciona y lo que se dio fue un incentivo que les permitió arrancar. Y lógicamente a nivel de políticas es súper importante poder hacer ese vínculo con los gobiernos locales, que son los que incluso por competencias necesitan estar metidos en la jugada. En el caso de Cuyuja, un caso particular en Napo, y en el caso de Azuay y también Papayacta, estamos con los sistemas de agua potable. Si no incluíamos, nosotros como medio ambiente no tenemos competencia sobre los sistemas de saneamiento. Si no incluíamos a los gobiernos locales, a los municipios en este caso, que son quienes realmente van a dar el mantenimiento, ponen tasas y todo eso, no podíamos hacerlo. Entonces, terminamos teniendo muy buena relación con todos los municipios, con las prefecturas, y las obras están entregadas. De aquí en adelante, quien mantiene la obra y quien se encarga del resto del proceso son los municipios. Y algo súper importante que ellos tienen que hacer es cómo ahora se gestiona el agua. Van a pasar de no pagar nada y tener agua de mala calidad en abundancia a tener agua de calidad apta para el consumo, pero ahora tienen que pagar. Y ahí viene la gestión por parte del municipio. ¿Qué estrategia van a implementar, etcétera? Y además de eso, ¿cómo nosotros vinculamos? Creo que nos falta llegar con un mensaje claro de la investigación a la parte práctica. Muchas veces no sabemos cómo asentarlo en territorio. Al igual que María, también estudié biología y al inicio también me empecé en ingeniería genética. Y no me sentí muy llena y empecé con los proyectos de desarrollo rural. Y al mezclarlo con cambio climático fue bien interesante. Fue una evolución que yo creo que todos aquellos que levantamos información debemos hacer. Todos somos científicos de alguna manera, todos generamos información de alguna manera desde cualquiera de los espacios. Pero ¿cómo hacemos que ese levantamiento de información sobre, por ejemplo, cómo vinculamos los temas de el inventario de aves, por ejemplo, cómo representa o cómo podría aportar en los temas de adaptación, cómo los temas de los bioindicadores también puede ser representativo? Entonces, ¿cómo nosotros vinculamos eso a la adaptación? Ayer yo les decía en la mesa de restauración, y con eso termino, de que no debemos olvidarnos de que la línea delgada entre un proyecto normal de desarrollo, cualquier proyecto, y uno de adaptación es identificar la amenaza, porque si no, no estamos haciendo adaptación al cambio climático si no sabemos a qué nos estamos adaptando. Es un proyecto que lo estamos haciendo con otros objetivos, que no está mal, pero si estamos hablando de cambio climático debemos siempre hacer esa relación y siempre llevar eso a las comunidades y a todos los beneficiarios con los que estamos trabajando. Así tú tienes, con lo primero que hablé, toda la sostenibilidad con esos procesos de la mano con los beneficiarios y beneficiarias, y también internalizas y se empoderan de los conceptos de adaptación que como proyecto nosotros estamos también promulgando. Eso, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cari. Bueno. Súper interesante porque en tu intervención estás abordando 3 dimensiones de las características de resiliencia. Arrancaste por la participación social, después abordaste el tema de equidad y también mencionaste el tema multiescalar. Entonces, es interesante reflexionar en este marco todas las implicaciones y el trabajo que se hace y lo que implica para continuar. Guillermo, por favor. 2 palabras: desaprender, reaprender. Creo que aquí hicimos ese ejercicio, es quitarnos los blindajes, ¿sí? Desaprendemos las cosas que tenemos aprendidas, ¿sí? Y nos hacemos inmersos con las comunidades, con los beneficiarios, y reaprendemos con ellos para poder generar otros tipos de vínculos y poder generar ideas nacidas de las comunidades, como por ejemplo comunidades de conocimiento. Ahí se nos generaron, aumentamos el portafolio de medidas. Ahí hay cosas interesantes, ¿sí? Es por eso que
el ministerio como socio coloca un formulador para que ayude a esos grupos comunitarios en poderles ayudar a formular de manera colectiva sus proyectos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento para mantener la sostenibilidad mientras llegan otras propuestas que están en el territorio para hacer esa continuidad. Actualmente, en este momento, estamos trabajando con el municipio de Tota para fortalecer el vivero agroforestal y darle, o sea, que él se convierta en este territorio de un productor de material vegetal, digamos de todas las fases de la restauración, desde lo herbáceo hasta lo arbóreo arbustivo, ¿sí? Más toda esa generación de especies comestibles para dar seguridad alimentaria a los pueblos. Eso es lo que haría ese proyecto. Los otros también estamos avanzando en esa co-creación de una formulación. Nosotros solamente somos facilitadores de esos ejercicios. Reaprendimos, sí, por eso de alguna manera para que uno pueda hacer desde nivel central debes impregnarse de territorio, es decir, venir a trabajar con ellos. Y eso es lo que he intentado hacer. Por eso es que pues para mí es bien importante, si nosotros queremos hacer recomendaciones de adaptación, debemos también entender al territorio, ¿sí? Entonces eso es lo que quizás desde el grupo de adaptación lo que hemos venido haciendo es eso, ¿sí? Desaprender y reaprender. Muchas gracias, Guillermo. Y tal vez solo para complementar la historia, que hay una historia, Guillermo, detrás del proceso de formulación del proyecto que menciona de apoyo al vivero. Nació de la misma visita, en diciembre lo visitamos y nos recibió el alcalde. Estábamos la UCR con el equipo AICA Colombia y estaba Guillermo. Y estuvo el alcalde, y el alcalde también preocupado por la continuidad del vivero mencionó que cómo podríamos hacer, qué podríamos gestionar desde Condesan. Y ese punto de encuentro generó la oportunidad para que Guillermo diga: nosotros tenemos un apoyo, nosotros tenemos un formulador de proyecto con el que podemos continuar. Entonces, lindo que ese ofrecimiento se cumplió, pero sobre todo la importancia de generar esos puntos de encuentro, de conexión entre la gente para seguir capturando oportunidades que nos ayudan a la continuidad y a la sostenibilidad. Carla, por favor. Carla Valer, de Perú. Bueno, definitivamente la experiencia de Perú ha sido primero a nivel, afianzarnos a nivel nacional, ¿no? Y luego hemos ido al segundo nivel, que es el nivel regional. Entonces, creo que si bien el proyecto ha trabajado en espacios concretos, esto ha permitido también, bueno, yo tengo la fortuna de trabajar con el tema de cambio climático, pero también con el tema de evaluación del impacto ambiental. Y ese criterio, o sea, todo lo aprendido con la experiencia de AICA, lo hemos insertado en un nuevo reglamento para las infraestructuras. Entonces, tiene que haber, digamos, la evidencia de que todas estas infraestructuras verdes o que tienen que ver con canalización del agua también demuestren que tienen un valor agregado en torno al cambio climático. Creo que eso es lo que va a ayudar a que la gente vea también como un componente central de que de alguna manera estamos realmente tomando acción sobre el cambio climático. He rescatado también de mis colegas acá de que es real, si ellos no sienten que se está cubriendo su necesidad, no lo van a impulsar, ni siquiera van a ir a las capacitaciones o simplemente para ellos va a ser un proyecto más. Lo que sí puedo evidenciar es que las personas se han sensibilizado, ha habido un grupo humano que ha estado en el territorio, que se ha reinventado para poder llegar a los ciudadanos y finalmente creo que nos deja la puerta abierta. O sea, este proceso, si bien ha sido nacional y del gobierno regional, por decirlo así, yo me llevo la experiencia porque también tenemos otras iniciativas
como el tema de cobertizos, por ejemplo, que no lo hemos cubierto en este proyecto, pero que lo tenemos afianzado como política pública. Sin embargo, no le hacemos el realce que tiene y la concatenación con el cambio climático. Entonces creo que esa es la ruta para seguir priorizando el cambio climático y haciendo más ciudadanía colectiva. Algo que les comenté también es que el Ministerio del Ambiente fomenta mucho el dialoguemos cambio climático y tenemos mesas regulares para poder dar nuestros aportes, ¿no? Entonces ha sido un gusto tener el proyecto y sobre todo enriquecernos con las demás iniciativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Súper importante reforzar el mensaje del aprendizaje, ¿no? Que es otro de los elementos. El aprendizaje como metodológicamente a través de mesas, a través de comunidades de conocimiento, pero también como una práctica, como una verdadera práctica de reflexionar, retroalimentar y volver a intentar y probar. Ahora sí, Carla Argandoña de Bolivia, por favor. Bien. Bueno, gracias. Creo que hay que rescatar desde el trabajo que hemos venido realizando las pequeñas cosas, cómo van sumando para formar algo grande. Es importante rescatar desde el inicio que ha ayudado a que todo lo que vayamos haciendo tenga una trascendencia. Desde el inicio, desde que nuestro líder técnico compartiera oficinas con el ministerio y con nuestras entidades subnacionales, ahí ya hemos generado un vínculo. O sea, ahí está el AICA, es un proyecto de adaptación. Aunque parece mínimo, ha resultado muy importante porque nos ha ayudado a coordinar, a planificar y no ser un proyecto aislado, sino es un proyecto más y se volvió parte de la institución. A partir de eso hemos empezado a articularnos con las entidades subnacionales, gobernaciones, alcaldías, y de ahí hemos avanzado más allá con las organizaciones civiles. Hemos tenido esa vinculación de lo nacional, hemos ido bajando. Y al bajar con las pequeñas acciones que hemos ido haciendo, hagamos una reforestación que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo tenemos que plantar un árbol por cada habitante, son más de 10 millones de árboles. Hemos ido contribuyendo, pero las medidas solamente se quedaban ahí. Entonces, el hecho de nosotros como proyecto, porque yo me siento parte del proyecto más, insistirles, ¿no? Hay que ir a hacer un riego y que todo el equipo desde las 6 de la mañana organizándolos, cargando mangueras en días de lluvia, sol o hasta horas muy tarde, ha generado el compromiso. Ha generado un compromiso y ahí se ha vinculado a la comunicación, apoyar y orientar de qué es la adaptación. Todo el mundo habla del cambio climático, pero no lo conoce realmente el cambio climático. Peor, la adaptación. Y muchas personas de las instituciones y las organizaciones ya tenían prácticas de adaptación y eso hemos empezado a resaltar y eso se ha resaltado a través de la vinculación como con los niños, con nuestro libro de Acuahéroes, que hemos llegado a niños y ellos saben de dónde viene el agua también, porque ahora viene de la pila, ¿no? Entonces, de dónde viene el agua y educándoles, jugando con ellos, hemos podido avanzar y llevar esa información. ¿Y qué estamos haciendo? Que estamos vinculando con las distritales educacionales, que este libro, que es un juego con stickers bonito, quieren incluirlo en la educación formal. Estamos trabajando en ello. También generar la información a través de diplomados, que se han sacado 2 versiones y la gente pide más, o sea, el AICA, y nos están pidiendo un AICA 2. Nos están pidiendo, ¿dónde está el AICA 2? Necesitamos un AICA 2. Entonces creo que
Nos ha ayudado igual con medidas, las no estructurales, porque las estructurales recién van a venir, que estamos haciendo, han tenido un peso mucho más fuerte con los murales también que hemos hecho. El transmitir ese mensaje, creo que hemos logrado harto y la continuidad va a seguir porque hemos dejado la base no solo en el gobierno nacional, departamental, municipal, organizaciones civiles, y ellos quieren continuar. Incluso otros municipios se nos han acercado para que podamos transmitir nuestras guías, los instrumentos que hemos generado para que ellos puedan implementarlo y terminar de sacarlos. Entonces creo que tenemos una base sólida, que es en lo que hemos tardado, para dar esa continuidad y trascender un poco más allá. Gracias, Carla. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por las respuestas. Ahora, para poder complementar esta lectura de procesos nacionales y continuidad, le voy a pedir a María que nos ayude con una reflexión personal sobre otra pregunta clave, que es ¿cómo se puede dar, qué hemos aprendido sobre el trabajo entre escalas y entre sectores? Un poquito tu apreciación de qué es la cosecha de AICA en esas dos dimensiones. Gracias, Maca. Bueno, el proyecto AICA, como tú ya lo dijiste, tiene una gran diversidad, ¿no es cierto?, de sectores en los que se ha implementado y también en sitios. Algunos han sido más a nivel nacional, otros justamente han intentado trabajar en escalas, otros tal vez han estado un poquito más enfocados a nivel local. Y de estos 4 años de implementación, hay algunas cosas que podemos ir cosechando y también repensando también de cómo seguirlas a futuro, ¿no? Es claro que el trabajo a diferentes escalas requiere también diferentes estrategias. Obviamente a nivel local, tal vez probablemente para Condesan, uno de los espacios o una de las escalas también muy cercanas, se requiere toda una gama de trabajo, de investigación, de procesos de fortalecimiento de capacidades, de procesos de asesoría técnica, también procesos participativos con las comunidades para entender mejor cómo es posible lograr una gestión del territorio más resiliente. Entonces, es importante reconocer eso porque para un proyecto, digamos, este trabajo en escalas requiere también diferentes capacidades, ¿no? Diferentes necesidades también de presupuesto, de alianzas y a nivel también ya, por ejemplo, subnacional, todo el tema de la planificación que es tan importante para trabajar con los gobiernos subnacionales y finalmente a nivel nacional todo el tema de la generación de políticas. Entonces, esto hay que reconocerlo justamente para poderlo trabajar de manera articulada en los proyectos. Para Condesan también eso es muy claro. Y ya pensando también en el nivel sectorial, creo que ahí la palabra que se me ocurre y que me viene a mi mente es la innovación. En realidad hemos tenido que ser muy creativos, hemos tenido que pensar mucho cómo trabajar esta intersección, ¿no?, entre sectores, entre el sector de energía y el sector ambiente, entre el sector de agricultura y el sector de ambiente, entre el saneamiento y el sector ambiente. Y eso nos ha, de alguna manera, sacado de nuestra zona de confort, definitivamente, ¿no? Estamos mucho más capacitados para hacer estudios de vulnerabilidad en general, pero ¿qué pasa si pensamos en la hidroenergía? ¿Qué pasa si pensamos también en el riego, ¿no? ¿Cómo eso afecta directamente? Y en ese sentido las alianzas han sido sumamente importantes para poder dar ese paso adicional que requiere el trabajo intersectorial. Y asimismo también reconocer que a nivel local, tanto por la escala, pero también por el trabajo intersectorial, que sobre todo en los temas de cambio climático, yo diría que en general en los temas de conservación, es justamente en el territorio donde los sectores se juntan. Para que podamos implementar una medida, ¿no es cierto?, de adaptación, finalmente trabajamos los temas agrícolas, finalmente trabajamos o si no los temas hidroenergéticos o los temas de incentivos. Es ahí donde se expresa esta intersectorialidad y también eso es lo que hemos aprendido, yo creo que en el AICA, a trabajarla, a poder juntar a los sectores, a podernos aliar para mirar de manera integral cómo estas medidas pueden ser implementadas.
Creo que también, bueno, justamente el otro aprendizaje es que necesitamos estos espacios de coordinación en las distintas escalas. A nivel local, obviamente los comités de gestión, los comités de gobernanza, requerimos, según los sectores que están involucrados, según los actores que están involucrados, necesitamos estos espacios de coordinación. Creo que el cambio climático probablemente es el escenario que más lo requiere, justamente por esta visión integral que se tiene que implementar, ¿no? En este proyecto hemos hecho tantas diferentes actividades, desde implementar un sistema de agua potable o un SUTS, ¿no? O proyectos de inversión, y entonces ese tipo de actividades que son de alguna manera topan varias de estas aristas requieren espacios de coordinación que tienen que funcionar de manera sistemática a nivel local, pero también a nivel nacional. A nivel nacional se han hecho algunas mesas de coordinación justamente para poder generar política pública. Eso también hay, de nuevo, yo creo que este tema de ir más allá o de ir creando estas nuevas experticias y capacidades ha sido, yo creo que uno de los retos más importantes del trabajo intersectorial y también entre escalas. Y eso es algo que me parece también que el proyecto ha iniciado, ha dejado, es un buen referente en ese sentido para este trabajo intersectorial entre escalas, porque han funcionado, muchas de ellas han funcionado y hemos podido avanzar en la política, por ejemplo, de gestión de riesgos para el sector eléctrico, ¿no? Que es, solo la mencionamos, es un gran desafío, pero finalmente hemos podido de alguna manera ir resolviendo estos desafíos a través de las alianzas, a través de buscar esta innovación con las universidades, de repensar los estudios, de repensar cómo podemos justamente generar información que alimente estos procesos. Eso para empezar, Maca. Gracias. Gracias, María. Y ahora quisiéramos bien invitar a ustedes, a quienes hemos estado escuchando, pedirles ya sea sus reflexiones o preguntas dirigidas a cualquiera de los panelistas. Gracias a todos por sus... ¿Sí se escucha? Sí, ya. Tengo una pregunta y en general es para todos y un poco abierta, y me queda como la inquietud. ¿Cómo poder fortalecer los espacios como ciencia política? ¿Cómo nosotros desde los proyectos podemos ofrecer mejores espacios? ¿Qué características podrían tener ese tipo de espacios? ¿Cómo deliberar, o sea, entregar información como parte de estos procesos también de los proyectos y de generación de información que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ese a quien guste. Gracias. María, entrega el micrófono. Nadie me ha pedido. Bueno, yo comienzo. Ahora vamos de este lado. No sé, creo que es importante de que buscar las necesidades y ver qué necesitamos, y a partir de eso generar una agenda común, porque a veces vienen y te tratan de imponer algo y tú como país tienes un lineamiento general o tienes una planificación. Entonces a veces vienen queriéndote imponer o no es imponer, pero queriéndote dar información, pero no que se acople. Creo que es la importancia de que se acople a nuestras necesidades y buscar esa agenda común. Muchas veces vienen y te pueden ofrecer maravillas y que te pueden ayudar, pero si no se adapta al contexto nacional y a las necesidades, y a partir de eso empezar a sacar ramificaciones. Creo que es importante eso. No sé, les paso a mis compañeros. En primera instancia, nosotros ahorita estamos en un proceso también de que ya no solamente es el funcionario el que quiere poner en valor. Yo en el último año he recibido cartas, como le comentaba a todos, de los gremios. Ellos están asociados por gremios de agricultores, gremios de porcicultores, gremios de ganado lechero, y ellos, como tienen diversas problemáticas, por ejemplo, los lecheros están perdiendo pastos. Entonces te dicen, ¿cómo vas a hacer para que yo no siga perdiendo ese elemento básico, ¿no? Ayúdame. Entonces, y lo concatenan, ahora sí lo ven un poco más relacionado al cambio climático. Entonces, realmente la ciudadanía está viniendo a nosotros para ir construyendo. Lo que pasaba antes al revés, ¿no? Entonces, piden que
que hagamos foros, espacios de trabajo, incluso se juntan también con la academia. Están habiendo investigaciones de las universidades agrarias que también están poniendo de valor el tema de cambio climático y están haciendo, digamos, como un núcleo de fuerza que sería el Estado, la universidad y la comunidad asociada a esa problemática. Entonces creo que juntar varios saberes, desde el tema del ganadero o el agricultor que lo vive día a día, y juntar a la ciencia, ¿no es cierto?, que ya tiene avances, y hacer que el Estado peruano también le dé impulso y relevancia, es lo que va a lograr el verdadero éxito. Porque como bien me decía un compañero, cuando viene de arriba hacia abajo puede ser que no cale, pero cuando tú escuchas a una de las lideresas, ese también es otro tema. Ahorita en el gremio agrario, quien la está liderando es por primera vez en 50 años es una mujer. Y ella sí está sensibilizada con estos temas, muy sensibilizada. Entonces creo que cuando juntamos esas tres fuerzas, que son las tres igual de valiosas, ¿no?, la academia, los funcionarios y el ciudadano, y que ya está agremiado, ellos buscan esos espacios porque sienten que así pueden ser más escuchados. Entonces yo creo que eso es lo que estamos construyendo, y también yo sí lo veo acá y respeto mucho a mis compañeros, escucho que ellos van mucho al territorio, y eso es algo que los gremios también están demandando de parte de los funcionarios públicos, y eso es lo que debe suceder, ¿no? Porque director que no conoce la problemática realmente está trabajando desde un tema muy utópico. Bueno, yo creo que aquí hicimos un ejercicio bien bonito y cambiamos el nombre de una actividad, pasamos una actividad que era asistencia técnica y la volvimos extensión rural adaptativa. Ese ejercicio nos permitió vincular un instituto de investigación agropecuaria que es Agrosavia, nos permitió unir de alguna manera a la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. En ese ejercicio, unir las comunidades de conocimiento, los saberes propios de las comunidades en torno a un solo ejercicio de adaptación. Entonces, creo que es una forma de poder, divulgar lo que hacen esas comunidades de alguna manera, y que pueda trascender en un ejercicio un poco más grande, ¿sí? Un ejercicio de una investigación, la que hace Agrosavia, ¿sí? Te permite interlocutar con científicos y saber que tu saber es tan valioso como el que investiga, ¿sí? Y de igual manera, pues también pudimos estar ahí, las instituciones, el IDEAM, nosotros como ministerio, el equipo, ¿sí?, haciendo esas veces de facilitador y poder hacer trascender esa información. Y creo que hoy, pues digamos, la cuenca tiene un empoderamiento en conocimiento, ¿sí? También pudimos llegar a través de la extensión podemos llegar a diferentes niveles a los niños, a los adultos, a los abuelos, a diferentes formas, digamos, de vida, digámoslo así, ¿sí?, pensantes. Creo que nos dejó una gran lección poderlo haber hecho así. Con asistencia técnica no podría digamos, la asistencia técnica no me permitía articular género, extensión sí. Esa sí me permite, porque la extensión no solamente va a sistema productivo, sino a su entorno, que es la familia. Ese me permite el vínculo con el género, ¿sí? Entonces buscamos, por eso modificamos un poco esa actividad que tenía, para que nos diera mejores frutos. Creo que lo logramos, ¿sí? Creo que hoy hay comunidades empoderadas, ¿sí?, con más poder de decisión, de querer hacer hacer cosas en cambio climático, pero un poco más allá, no necesariamente cambio climático, ¿sí? Para eso también sirve.
Un poco, ya resumiendo lo que han dicho los colegas, creo que es importante, primero la construcción de estos espacios, ¿no? Que quizá en un primer momento nace como de la política pública porque cubre justamente a nivel nacional de todo un país, y luego en un segundo momento pues el tema ya de trabajo puntual con el levantamiento de todos los actores que están relacionados, y ahí es justamente la importancia de la priorización de los procesos con las personas ya a nivel local, ¿no? Que es realmente responde a un contexto de la realidad, de la necesidad y también la realidad de tener un resultado positivo, que no solo suma en el contexto local, sino que eso va sumando a los otros niveles, ¿no? Al nivel subnacional y al nivel nacional. Otro tema importante me parece que los proyectos podrían aportar en el tema de información, no solo en mostrar estas investigaciones que muchas veces no están transparentadas o visibles a todo el público, sino también en esta formación de investigadores a nivel local. Ayer justamente mencionábamos que veíamos ahí un vacío, ¿no? Que capaz en la parte local todavía no estamos desarrollando un poco el tema de investigación justamente en el ámbito local, y creo que es algo que deberíamos fortalecer a estos niveles. Eso nada más, gracias. Muchas gracias al panel. ¿Alguien más que tenga una pregunta, por favor? Sí, gracias, Maca. A mí de la experiencia me quedan como dos dudas relacionadas. Una de ver si podemos, o si es posible que rescatemos qué aprendizaje de un país a otro les llama más la atención o les viene ahorita a la mente, como que si no hubiéramos hecho este espacio no se lo hubieran llevado y quizás les hubiera cambiado la manera como cierra la última fase del proyecto. Entonces, así como quizás a través de un ejemplo o algo más general, pero creo que es interesante ver que de haber estado juntos, que interaprendizaje de un país a otro les llama la atención o quieren resaltar. Y la otra pregunta, que es un poco más tendenciosa quizás, es ¿cómo hubiera sido diferente la implementación del proyecto? Porque obviamente ya está terminando, si no hubiera sido un proyecto regional. O sea, si hay algún ejemplo en el que el hecho de haber sido regional haya cambiado la implementación del proyecto a nivel nacional. Gracias, Luis Daniel. A ver, entonces vamos tal vez, vamos abordando el primero. ¿Qué oportunidades de intercambio hemos identificado que ya han salido justo en el espacio de la mañana? Entonces, tal vez podemos aprovechar y responder. ¿Quién empieza? Yo tengo el micrófono. Aló. El que he conversado con los colegas es que el de la comunidad de práctica, ¿cómo se lleva? Me parece súper interesante. El de comunidad de conocimiento. De conocimiento. Me parece súper interesante y sí lo voy a llevar para que conversen con otros colegas de otro proyecto, porque el enfoque me pareció súper lindo y es justo lo que les mencionaba, es cómo incluyes a la comunidad en esa parte de generación de información y en base a esa generación de información implementas acciones que estas personas se sienten parte de. Es investigación científica, pero a la vez lo estás implementando. Entonces, nosotros en Ecuador estamos con otro proyecto, con GIZ, justamente desarrollando el tema de la comunidad de práctica. Y me parece algo súper interesante para poder empezar a trabajar dentro de este proceso, que ya lo estamos conceptualizando. Creo que me van a matar cuando les diga cambiemos un poquito el concepto. Pero en tal caso, esa experiencia creo que nos llevamos. Fue súper interesante ese tema. Un poco nada más para complementar lo que ha dicho la Cari, algo que a mí me llamó la atención es la edad de la gente que nos mostraba cada uno de sus emprendimientos. Eran súper jovencitos, o sea, y no solo mirar eso, sino que el empoderamiento que tienen y el conocimiento que tienen. Entonces yo me llevo eso así súper sorprendida, porque claro, en Ecuador también la mayoría de la población es joven, pero a veces llegar a esos espacios de los jóvenes es a veces un poco complicado porque están en otra onda. Entonces yo sí me llevo eso porque creo que es un aprendizaje súper importante y además que los jóvenes de ahora muestran como que otro tipo de empoderamiento del que tenemos quizá el de nuestras generaciones, y creo que eso va más allá de un tema de un tema político, quizá un tema más ya de compromiso personal y de vivir en un mundo mejor. Bueno, digamos para nosotros o para el ministerio, para mí propiamente, pues me impactaron dos. Una, la que explicó ayer Ángela,
esa elaboración, o sea, es decir, de todo lo que tú puedas recoger y que puedas hacerle una transformación, como la de los hilos de plástico, parece interesante, sí. O sea, aquí ya ahí la ligué con la persona que estaba en una estación el martes, la que recoge en las botellas todo el plástico. Hay algo así que puede hacer como una sinergia ahí y poder como copiar o replicar de alguna manera. Y el otro interesante es, nosotros estamos desde adaptación, estamos haciendo los pinitos en el abordaje a ciudades. Entonces acá hay un ejemplo bien interesante con Bolivia, que es sistemas urbanos de drenaje sostenible. Esos. Entonces nos lleva, ahí nos da muchas cómo pensar con un ejercicio de esos, cómo poder a ciertas ciudades del territorio nacional poder hacer algo digamos civil ecológico, algo así, sí, algo así, sí. Eso es digamos como una buena enseñanza. A pesar de que Colombia termina ahorita el 3 de mayo, la idea es poder llegar hasta el final y poder recoger todas esas otras, o sea, cómo les fue al final, porque pues ustedes apenas están, digamos, como en un proceso de arranque para poder terminar ese ejercicio. Y sería bien interesante porque pues de alguna manera también es algo que quizás aquí no hemos abordado fuertemente, que es conservación de suelos, que finalmente es otra medida de adaptación, ¿sí? Siempre nos abocamos a prácticas o a buenas prácticas de los cultivos, pero muchos de los cultivos están en ladera y hay que hacer otro tipo de obras biomecánicas de conservación de suelos, que a partir de podría uno indagar y ser un poco innovador, como decía María, ¿sí? Pensar un poquito más allá, que hay otras posibilidades. Y pues lo hemos venido haciendo desde mucho antes. Lo que pasa es que ahora colocamos dos estudios, uno es el de vulnerabilidad y otro es el de escenarios, y le damos la connotación de adaptación. Siempre nos hemos venido adaptando a las circunstancias. Entonces, pues aquí solamente cambian los nombres. Bueno, de todo lo escuchado y el intercambio que se ha realizado, a mí sí me llamó mucho la atención el tema de la parte ganadera, ¿no? Porque han hecho ese linkeado entre tener un animal sano y también un animal que puede ser bastante adaptado, y que cuando realmente venga la helada, ese animalito sobreviva, ¿no? Es como la ley de Darwin, ¿no? Sobrevive el más fuerte. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho todo un cambio, una transformación para que ese ganado pueda vivir, ¿no? Y finalmente no se rompa pues toda esa cadena de trabajo y necesidad que tiene el ganadero. Entonces eso es algo que a mí sí me ha marcado, ¿no? Porque normalmente el enfoque que en este momento tenemos es bastante en el tema de agua, pero también existe una demanda y una necesidad del gremio de ganaderos. Otro tema que también me parece importante, y que ya lo dijo mi colega de Ecuador, es el tema de la puesta en valor del conocimiento ancestral que han adquirido los jóvenes, ¿no? Eso es algo que me parece que es fundamental, porque mucho me acuerdo las palabras de mi abuelo, ¿no? A veces la juventud es atrevida, me decían. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que saber escuchar todo aquello que la gente mayor ha acumulado y que se estaba perdiendo. No, se estaba perdiendo. Nosotros hemos tenido un proceso de reconocimiento de infraestructuras verdes que ya venían de muchos años atrás y que recién se ha rescatado hace 6, 7 años. Y acá se ha visto de una manera muy marcada que los jóvenes quieren aprender de los adultos y usan las herramientas novedosas para poder
elevarlas y sacarlo a la comunidad, ¿no? Un joven me decía, tengo mi página, la otra señorita me decía, a través del Instagram yo todo lo que estoy aplicando lo pongo en valor, ¿no? Y ya no solamente se quedan como, digamos, en el proyecto AICA, sino que ellos van a continuar, digamos, como medio de vida a ser voceros de todo, de toda esta iniciativa. Y eso particularmente sí estaría arraigado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero rescato toda la información educativa, que nosotros también tenemos en MINAN tenemos un área de educación y que se está poniendo en la currícula, es cierto, pero ha sido impactante ver también el material que tiene Ecuador. Y como somos países andinos, hay muchas cosas que se pueden ir adaptando, varios mensajes, ¿no? Gracias, porque escucharlos es como ver oportunidades de mejora en mi país. Muchas gracias. Bueno, creo que son varias cosas que se pueden rescatar de cada país y que serían bueno también ponerlas en práctica. Creo que lo principal de cada uno y lo que más ha trascendido o me ha impactado es la manera en que cada equipo ha visto de llegar a la población. Han utilizado diferentes estrategias, metodologías para generar ese vínculo con la población, que es lo más difícil, ¿no? Y que te creas y que seas un proyecto, institución creíble y que puedan recurrir a ti cuando tengas una necesidad. Eso es lo principal que me llamó la atención. Me gustó mucho el tema del fortalecimiento y el apoyo técnico con la población. O sea, fuera del tema educacional, lo voy a decir textual, de que el agricultor, o sea, decía, yo no le creo al ingeniero y luego le creo en base a los hechos, pero no solo le han dicho tienes que hacer esto, sino le han acompañado en todo el proceso para que tenga resultados. No solo ha sido orientativo técnico, porque a veces con los tecnicismos nos quedamos ahí, sino han estado en campo y han sentido las frustraciones de la gente, se las han apropiado y han buscado soluciones conjuntas. Creo que eso creo que se puede rescatar de cada uno de los países también que han ido trabajando, de Ecuador, tanto del Perú y Colombia. Y lo último, que yo no he participado, pero en base a los comentarios de mis compañeros, que también eso es lo bonito de la diversidad, el tema de la restauración. ¿Cómo enfocan el tema de la restauración? Depende a cómo lo enfocan, ¿no? Si es para el tema de agua, si es para suelo. Nosotros también lo enfocamos a restauración con las especies, con especies nativas, ¿no? Pero ustedes tienen, han visto, yo lo hablo porque ha impresionado a mis compañeros y ha pasado a mí, entonces eso también se me queda, ¿no? Y es un espacio para debatirlo, de que podemos aplicar todo este conocimiento en nuestros lugares. Creo que eso sería lo que más rescato. O sea, de lo mucho que ha habido, pero son las cosas importantes. Bueno, institucionalmente creo que hay dos cosas que hemos... definitivamente las comunidades de conocimiento y agradecemos muchísimo al equipo de Colombia por haberlo implementado, por haberlo diseñado, conceptualizado, porque nos parece una metodología sumamente buena, justamente para iniciar los trabajos a nivel local, ¿no? Para generar ese tejido social, para incorporar a la comunidad, para empezar un trabajo mucho más dinámico, participativo, para sobre eso construir todas las acciones, ¿no? En términos de conservación del cambio climático. Entonces, está sistematizado y se registra como una metodología también para CONDESAM, para nuestros futuros proyectos. Y lo otro que definitivamente ha sido muy importante también es el trabajo intersectorial, ¿no? Para nosotros el AICA nos ha permitido entender mucho mejor cómo esto puede ser desarrollado a distintos niveles. También nos ha sacado de nuestro sitio de confort. Trabajamos mucho más en la conservación, ¿no es cierto?, en los ecosistemas, en las cuencas, pero ya empezar a pensar en otros sectores
y empezar a entender qué tipo de estrategias debemos desarrollar. Creo que ha sido todo un aprendizaje y también creo que tenemos que seguir elaborando y procesando también cómo podemos mejorar esas estrategias para lograr este trabajo intersectorial que es tan importante en cambio climático, pero en general es importante para la gestión sostenible de los territorios. Gracias, María. Y gracias a los panelistas. Creo que temáticamente, para resumir, tenemos oportunidades metodológicas. Las comunidades de conocimiento es un ejemplo, no es la única, de temas que podemos seguir documentando, replicando y sobre todo adaptando a distintos contextos. Pero también hay oportunidades temáticas y ahí temáticamente hay una lista que lo empezamos a discutir en la mañana, y ahí el ejercicio complejo es la priorización de por dónde lo vamos a hacer, pero creo que sí hay una oportunidad inmensa vinculado, por ejemplo, al tema de inversiones, de infraestructura, cambio climático, que hay 3 países, seguir fortaleciendo el intercambio sobre restauración, por ejemplo, que es una medida que ha sido transversal en todos los países, pero un poquito menos, pero en todos los países se han abordado, y también el tema de prácticas, ¿no? El tema de prácticas sostenibles. Digamos, el día de ayer y hoy no hemos abordado tanto el tema de políticas, herramientas de planificación, etcétera, donde también hemos procurado tener un intercambio por un proyecto y donde por supuesto, el contexto institucional marca mucho de lo que se puede hacer, pero hay herramientas también bastante poderosas en esa otra dimensión. Entonces, solo para resumir y complementar. No hemos abordado la pregunta la tendenciosa pregunta de Luis Daniel, pero sí quisiera pedirles rápidamente, porque es un desafío y siempre nos preguntamos, ¿no es cierto? Y siempre hay un compromiso, un trade-off entre las escalas, entre lo que implica hacer un proyecto con un énfasis local, nacional o regional, y cómo sacamos provecho de uno u otro. Entonces, creo que sí hay oportunidades, pero también hay que valorar también esos esfuerzos y esos compromisos que hay entre uno y otro. Entonces, vamos a tratar de responder rápidamente la pregunta de cuál es el valor de ser parte hoy, en la experiencia de AICA, de haber sido parte de un proyecto regional. A mí me dejas la pregunta más densa, ¿no? Siempre en Ecuador lo mostramos a la AICA como el ejemplo de lo que debe ser un proyecto regional. Como Subsecretaría de Cambio Climático no nos llaman la atención los proyectos regionales por algunas situaciones de la vida, pero algo que siempre decimos es, si es que la ejecución tiene una similitud con el proyecto AICA, nos metemos de cabeza. ¿Y por qué? Porque a pesar de tener sus indicadores regionales, a pesar de tener sus resultados a nivel regional, también tiene un enfoque local que permite que todos los países hayan suplido una necesidad o parte de una necesidad y no estar atados con camisa de fuerza a temas regionales. Nosotros aprendimos eso y ahora con el proyecto sabemos que es posible tener un proyecto así. Los procesos de intercambio también han sido muy interesantes. Creo que ha sido con el proyecto regional con el que más hemos compartido. Y la diferencia, yo creo que voy a hablar la parte administrativa porque la técnica está clara. Es un ejemplo para nosotros de ejecución, ¿ya? Como fue, pero la parte administrativa a nivel regional también fue un aprendizaje. Ha sido un proyecto súper ágil, a referencia de nuestros otros 5 o 6 proyectos regionales que tenemos. El proyecto AICA, con la administración que se tiene directa de Condesan, yo creo que no hubiera sido lo mismo si hubiéramos tenido un FAO o un PMA. Todavía estuviéramos ejecutando, creo. Entonces, no sin ofender a los colegas de FAO y PMA que no están acá, pero es que por los procesos, ambos se van a Roma, por ejemplo. PNUD se va a Tailandia, ahora los procesos de adquisiciones. Entonces son procesos extremadamente largos que te merman a ti los tiempos de ejecución. Acá no fue así. Fue mucho más directo, eran procesos rápidos y la ejecución se hizo bien. Eso para nosotros fue súper interesante. Y creo que también haberlo hecho con los temas de la NDC, o sea, justamente en la época que nos toca implementar la NDC, nos permitió conocer cómo estaban otros países
sentarnos en la mesa con otros países, ver cómo están y cómo la ICA aportaba, pero también nosotros ponernos en la mente hace 2 años en qué la ICA va a aportar a nuestra NDC. Entonces, eso. Bueno, muy sencillo. El proyecto nos ayuda a que el cambio climático primero no tiene límites. Entonces eso nos permitió aunar esfuerzos y llegar esfuerzos entre todos para que tengamos medidas que trasciendan en la unión de los 4 países, ¿sí? Entonces pues creo que eso es, digamos, como lo mejor, ¿sí? Pues yo ya tengo esa otra cosa. El hecho de haber hecho solo, hubiéramos podido hacer, hay una cuestión administrativa que es la que no, es que todo toca a punta de consultoría. Entonces tú no tienes la posibilidad de armar tu equipo de trabajo y podría haber sido mejor, pienso que podría haber sido mejor así, porque ya nosotros lo vivimos acá con algunos otros proyectos que lo hacemos de manera directa, o sea, contratas el personal para que trabaje para el proyecto, ¿sí? Y no muchas islas. O sea, cada consultoría es una isla y hay que administrarla de manera diferente. Entonces, muchas veces esos arreglos, esas medidas que tú hiciste ahí, al equipo es la que toca empezar a encadenar a ver cómo es que las unimos, ¿sí? Entonces, pues quizás de pronto para próximos es intentar permitir que podamos armar un equipo de trabajo que con la sensibilidad que tienen puedan llegar de manera más directa a las comunidades y no a través de un tercero que viene quizás algunos de ellos vienen por tener un recurso, una utilidad, entran y salen y no trasciende. Con la otra forma es posible hacerlo. Bueno, si bien nosotros como ministerio colaboramos con el Ministerio del Ambiente, lo que yo creo sinceramente es que cuando tú lo haces a nivel de país, digamos, no necesariamente tienes alguien que te va dando, digamos, aportes, ¿no? Porque tú estás focalizado en sacar el proyecto como tú lo visibilizas, como tú crees que es, pero es real que cuando estás en un proyecto regional, los demás, tus demás pares te van diciendo o te van retroalimentando de cosas que tal vez a ellos no les funcionó tanto y a ti te puedes sumar. Yo pienso de que sentarse a la mesa con muchas personas del común denominador, que es el sistema andino, te permite enriquecer un proyecto. Entonces, allí yo le veo el valor agregado, veo también que hay mucha solidaridad, ¿no? Porque todos están enfocados a tener en realce el cambio climático y entonces ya no te sientes tan individual o que estás andando solo, sino existe todo un equipo que también te va a dar soporte y va a mirar diferentes puntos para sacarlo adelante. A veces la administración pública es va un poco lenta, ¿no? Sí, exacto, es burocrática, ¿no? Pero creo que dentro de eso hemos tratado de avanzar y también siempre yo le digo a mis superiores, ¿no? Este fondo nos está ayudando bastante y está poniendo en valor al agro y al cambio climático. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra retribución? Al menos como parte técnica es estar al día con todo lo que tenemos que dar opinión o lo que tenemos que impulsar ya desde el punto de vista como funcionarios. Entonces ellos avanzan todo lo que pueden y nosotros también nos sentimos comprometidos para realmente darle el impulso. Gracias otra vez, yo creo que nunca he dicho tantas veces que estoy bastante feliz. Yo realmente conocí a Laica, prácticamente entré en toda la pandemia, ¿no? Yo no tuve la oportunidad, pero siempre que escuchaba veía que, ya cuando veía los documentos técnicos, se veía un trabajo esmerado y sobre todo que aunque hubo esta limitante del COVID,
todos sacaron lo mejor de sí y se virtualizaron, ¿no? Y que un proyecto realmente te vuelvas a reinventar, esa es la palabra, para lograr el objetivo, es sumamente valioso. Y estoy seguro que todos en su momento tuvieron que sentarse y ver cómo sacaban adelante este proyecto. Y probablemente no hubiéramos tenido toda la imaginación, pero en los comités se ve, ¿no? ¿Cómo hacemos para destrabar? Ahora, ¿cómo podemos realmente lograr nuestro objetivo pese a que tenemos limitaciones? Y lo que sí creo es que todos contribuyeron a que el proyecto siga adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que una de las fortalezas del proyecto es que no ha sido una imposición de trabajar en el mismo sector, y creo que eso ha sido importante porque cada uno, si bien pertenecía a un grupo más grande, cada uno tenía una independencia para avanzar en las actividades que tenía en el marco de las actividades del PRODOC, ¿no? Entonces, pero sí el esfuerzo de cada uno ha sumado, y podemos mostrar que como países podemos trabajar de manera conjunta, porque hay otro tipo de proyectos regionales que sí o sí tienes que trabajar en el mismo sector, la misma temática, y a veces la coyuntura o la normativa, la legislación no es la misma. Entonces tratas de avanzar, pero un país te dice no se puede de esta manera, en mi país esto está prohibido. Solo lo pongo de ejemplo, como el tema de las funciones ambientales, el tema de la venta de carbono. Nosotros no lo hacemos como país, está prohibido. Entonces ya sería una limitante trabajar con los otros países que lo hacen. Entonces la libertad que cada país ha tenido para avanzar, sumar todo, y también tener una red de profesionales a los que puedas acudir, ¿no? Ecuador está trabajando en esto, Ecuador o Colombia ha hecho esto, o Perú está avanzando en esto. Te sirve de ejemplo de ver qué puedes rescatar, o copiar también. Copiar no está mal, porque lo adecuas a tu realidad. Adaptar, mejor adaptar. Pero sí lo adaptas a tu realidad y puedes sacar mejores resultados. Creo que eso ha sido la fortaleza, la individualidad y tener el grupo y el staff profesional ha sido magnífico. Que tienes dudas, justo ahora nosotros hemos solicitado, ¿no? Cada equipo tiene esta experiencia, entonces apóyennos para que nosotros también podamos crecer. Eso. Muchas gracias, Carla. Creo que yo le voy a pedir a María que responda esta pregunta, pero un poquito diferente. Pero sí quería reflexionar también sobre lo que ha implicado, lo mencionaban, ¿no? Implementar este proyecto complejo, muy complejo, en época de pandemia. Y ahí hemos perdido miembros del equipo del taller, pero sí, el compromiso brutal de los equipos para seguir adelante en medio de unas condiciones mucho más complejas, mantener el ritmo, adaptar los mecanismos, los métodos. Yo me saco el sombrero del trabajo que yo me integré hace poco tiempo a la ICA, y me saco el sombrero la cantidad de trabajo que se ha hecho por parte de los equipos y el compromiso de los equipos. Entonces eso también destacar inmensamente, y en la palabra equipos también le sumo a los equipos, los puntos focales que han estado involucrados en el día a día. Entonces a María le voy a pedir que nos ayude a responder en cambio esta pregunta un poquito más tendenciosa, Luis Daniel, que es ¿qué ha implicado para Condesan implementar un proyecto regional como el AICA? La otra cara de la moneda. Bueno, creo que para contar eso sí hay que explicar un poco cómo se originó el proyecto AICA, ¿no? Porque creo que el nacimiento de un proyecto también genera unas implicaciones posteriores para su implementación, ¿no? Entonces, sí, este es un proyecto regional que pasó por algunas agencias, ¿no es cierto?, de las agencias del GEF, y que cuando llegó a Condesan ya estaba diseñado. Es decir, nosotros en un proceso de selección de agencia ejecutora concursamos por un proyecto que ya pues venía un PRODOC que venía totalmente diseñado con sus esquemas, con sus sectores, con los presupuestos, todo eso. Lo aceptamos obviamente porque nos parecía muy interesante el desafío de un proyecto regional, del trabajo de sectores también, y porque bueno, estábamos de alguna manera iniciando mucho más el trabajo en cambio climático.
Y menciono esto porque probablemente si me preguntan cómo lo hubiéramos hecho de diferente, sí creo que hubiéramos hecho varias cosas diferentes en el diseño. Es decir, agregarle mucho más contenido, esquemas, marco conceptual a la parte regional, que este proyecto no tenía en un inicio. Y eso es muy importante para justamente el trabajo en esa escala, ¿no? Que creo que lo hemos logrado ya al final, que logramos hacer varias modificaciones en equipo, en actividades, y al final justo con Macarena, que aunque se vinculó al último, la verdad es que le ha dado un inmenso impulso no solo a la parte regional, sino a la implementación en general del proyecto. Entonces, en ese sentido, para nosotros sí ha sido un gran desafío. Un desafío en términos de cómo trabajar la parte regional sin tener como base en el producto, digamos, un buen esquema, contenido, planificación. Entonces lo hemos tenido que modificar, hemos tenido que revisitarlo y darle digamos, un esquema mucho más acorde a lo que se podría hacer y se podría generar. En ese sentido, el nivel regional pudo haber sido mucho mejor. Eso lo creo, pudo haber dado mucho más insumos, pero bueno, lo hemos logrado creo que ya al final. Y lo diseñaríamos así si hubiera un nuevo proyecto, ¿no? Con esto. Y rescato también esto que también nos ha hecho reflexionar mucho, Cari lo ha mencionado muchas veces y creo que algunos de ustedes también, es el tema de cómo balancear, ¿no es cierto?, esta búsqueda de temas transversales, ejes transversales regionales, pero sin dejar las prioridades país, ¿no? Si podemos de alguna manera ese trabajo de prioridades país que también pueda justamente permear todo el trabajo regional y generar algo de ida y vuelta. Lo regional alimenta lo nacional y lo nacional también puede alimentar lo regional, pero también cumple sus propias prioridades. Y creo que ese es el futuro de un nuevo proyecto regional en el cual podemos balancear ambos puntos. Por eso nos ha sido muy difícil, por eso también no hemos llorado, no todavía, pero sí hemos perdido muchas noches tratando de ver la mejor manera de implementar este proyecto. Y ahí, bueno, el equipo de la UCR, que finalmente lo conformamos al último, pues ha tenido mucho compromiso, mucho esfuerzo por tratar justamente de darle esta visión más regional al proyecto y a la vez apoyar a los países en su implementación, facilitar las asesorías. Hemos tratado en la medida de lo posible con el tema de restauración, de movilizar a nuestros propios expertos, ¿no? En Condesan para que puedan dar estos insumos, puedan dar estos apoyos y los otros también especialistas para cubrir esta parte que pensábamos que todavía nos faltaba en la parte regional, ¿no? Apoyar de mejor manera a cada país. Sí. Gracias, María. Yo creo que siendo la 1 de la tarde y habiendo tenido una amplia discusión, tal vez ya llegó la hora del cierre, y quizás solo quiero cerrar este panel, además de agradeciendo sus aportes y su tiempo y su interés, sobre una reflexión final, que es básicamente, lo mencionaba Inés, ¿no? El desafío que hemos tenido en la construcción de espacios y finalmente la continuidad de estos procesos, ¿no? Cuando tenemos algo que ha funcionado, ese es el desafío. Cuando lo hemos hecho mal, queremos que se acabe, pero cuando lo hemos hecho bien, ese es el desafío. Y hacerlo eso consciente de los contextos locales, de los mecanismos de participación y cómo dar la continuidad. En ese marco, en ese reto que eso implica, creo que sí, estos pasos conscientes hacia tener trayectorias resilientes y cambios transformadores de largo plazo, ese es al fin del día ya el marco grueso sobre el que tenemos que trabajar. Y parte del interés de tener toda la discusión de esta mañana, las 10 características de la residencia atrás, busca un poco sí saber que cada una de estas cajitas se convierten en esos motores de transformación de largo plazo. Trabajar en gobernanza, en que esas gobernanzas sean más eficientes, mecanismos legítimos de participación, mecanismos de retroalimentación para el aprendizaje continuo, cada vez estar más preparados y vinculados a procesos de planificación, política, evaluación. Cada una de esas cajitas se convierten en esos motores de largo plazo de transformación. Si trabajamos aisladamente en una práctica sin pensar en estas
en estas cajitas, esas medidas tienen mucho menos posibilidad de transformación duradera. Entonces, ese es el mensaje de cierre. Agradecerles a todos ustedes por el espacio del día de hoy, y en 1 hora estamos de regreso acá para la sesión final de lo que sería nuestro AICA aprendizaje. Muchísimas gracias.